Entonces damos inicio a la presentación. En esta presentación he intentado dar una visión general, introductoria, a pesar de que conferenciantes previos de estos webinarios se enfocaron también en la impresión 3D dentro del ámbito de la química analítica. En Brasil tenéis grupos muy reconocidos en detección electroquímica, en impresión 3D, y de hecho podemos indicar que la impresión 3D está volviéndose una herramienta esencial en un laboratorio químico o un laboratorio analítico para facilitar, como veremos, el desarrollo de metodología analítica. Para diferenciar de webinarios previos de este tipo que habéis realizado en Brasil, he enfocado una temática de impresión 3D que se ha trabajado menos, que es cómo la impresión 3D permite retomar de nuevo las ventajas y las posibilidades que ofrece los sistemas en flujo, sistemas FIA y equivalentes. Entonces, la idea es presentar cómo la impresión 3D ha permitido resurgir de nuevo las posibilidades de sistemas en flujo, FIA, aunque de alguna manera hoy en día el término más comúnmente utilizado en diferentes ámbitos, aparte del FIA, son sistemas fluídicos, ya sean micro, mili o mesofluídicos. De hecho, la palabra más común en diferentes ámbitos es hablar de milifluídica como plataformas donde trabajamos a nivel de mililitros o microlitros y dimensiones más grandes que en el caso de la microfluídica. Entonces, en la presentación voy a introducir brevemente cuál es el cambio, cuál es la revolución en el campo de la química analítica en cuanto a la metodología analítica mediante la aparición de la impresión 3D. Brevemente voy a enumerar tres, luego una cuarta, técnicas de impresión 3D que son las más comúnmente utilizadas dentro del campo analítico y veremos las ventajas e inconvenientes para el desarrollo de metodología analítica enfocada en la mayor parte de la presentación a métodos en flujo en los diferentes ámbitos de la metodología analítica. Por lo tanto, en la presentación veremos preparación de muestra, veremos métodos separativos, veremos métodos de detección, cómo la impresión 3D puede ofertar una nueva dimensión a la metodología de sistemas en flujo. De hecho, el centro de esta presentación es ver con ejemplos elegidos, representativos, cuál es el papel actual de la impresión 3D y en lo que yo me permitió la licencia denominar la nueva o cuarta generación de sistemas en flujo, teniendo en cuenta que en bibliografía las tres primeras generaciones se consideran como un sistema FIA o análisis en continuo. Una segunda generación avanzada hacia la miniaturización es la metodología SIA. Continuando hacia la miniaturización a nivel milifluídico, tenemos sistemas Lap-on-Valve y ahora vendrá una nueva generación, que es una nueva dimensión en la forma de desarrollar, fabricar y poder disponer de metodología in situ en laboratorio para poder directamente optimizar y mejorar prototipados en el propio laboratorio químico. Por tanto, esta nueva dimensión permite agrupar las ventajas de las anteriores más la dimensión de fabricación in situ, optimización, por tanto, se incluye la etapa de industrialización, la etapa de fabricación dentro del propio laboratorio analítico. Veremos dentro de los diferentes componentes de sistemas en flujo cuáles son las ventajas, cuáles son las oportunidades que ofrece la impresión 3D en sistemas en flujo para la fabricación de sistemas en línea, reactores, válvulas, bombas y sistemas de detección mediante el prototipado rápido y la disponibilidad de diferentes tecnologías, diferentes materiales, como veremos, para fabricar
lo que diría más importante, diseños completamente nuevos que no se pueden fabricar ni mediante tecnologías microfluídicas, ni mediante sistemas de láser, ni mediante otros sistemas de fresado que usan clásicamente en laboratorios de ingeniería. Y en la última parte de la presentación vamos a ver cómo es posible aprovechar los materiales de impresión 3D para preparación de muestra, por ejemplo, impresión de materiales, modificación de materiales, impresión de membranas, dentro de la idea de simplificar, facilitar y mejorar los sistemas en flujo en línea para aplicaciones ambientales, clínicas, alimentación, etc. La primera transparencia tiene como objetivo ver cuál es la revolución que ha implicado la impresión 3D dentro del método analítico clásico. ¿Cuál es el nuevo plan de trabajo? La diferencia abismal es que ahora todo empieza con un ordenador, todo empieza con el modelado 3D, el software, el más conocido es el CAD, Computer Assisted Design. Por tanto, la idea es, podemos construir, modelizar en el propio despacho, en nuestra casa, en cualquier lugar que dispongamos de los dispositivos software CAD para dibujar el modelo a fabricar. Y la ventaja es que con los software podemos prototipar, modificar, cambiar con extremada rapidez. Por tanto, como veremos aquí, la idea inicial más exitosa de impresión 3D es el rápido prototipado para conseguir productos nuevos y además lo que diríamos fit for purpose, es decir, fabricar lo que necesitamos en el momento que queremos y sin tener necesidad de desplazarnos y depender, por ejemplo, de materiales que vienen de otras industrias o otras empresas comerciales. Por lo tanto, la primera idea es disponer de un modelo en 3D o software, un modelo que se pueda convertir en una extensión universal que podamos enviar a cualquier parte del mundo y nos aseguremos que en cualquier parte del mundo, con la misma impresora, se va a obtener un objeto idéntico. Evidentemente, diferentes impresoras pueden tener diferentes materiales, pero en principio, mediante este fichero de formato STL, estilo de litografía, en el caso de SLA, podemos en cualquier parte del mundo obtener el mismo prototipo, el mismo objeto, la misma plataforma. Por tanto, facilita muchísimo la intercomparación y la validación metodológica, que es difícil a veces mediante otros procesos in-house, pero que no sean validados. Por tanto, disponemos ya de un fichero, disponemos de un objeto fácil cambiable. Este objeto tiene que ser leído por la impresora. Entonces, la impresora lo que va a hacer es, mediante diferentes tecnologías, que pueden ser solidificar, fundir, pueden ser mezclar, pueden ser unir partículas de polvo, es necesario convertir ese fichero universal en un fichero leíble por la membrana, leíble por la impresora, para que la impresora vaya construyendo en forma de capas. Al final, la impresión 3D, la idea es obtener una layer by layer deposition para ir construyendo las partes sólidas del objeto. Por ese motivo, el término común es la fabricación aditiva. Vamos añadiendo frente a los métodos clásicos de microfluídica, que son métodos sustractivos, es decir, disponemos de material sólido y vamos eliminando para obtener unos huecos o para obtener una imagen especular de lo que nos interesa. Por lo tanto, hasta aquí el proceso es sencillo, pero lo que a veces se desconoce es la importancia del tratamiento posterior a la impresión, porque los objetos impresos, como es lógico, tienen polímeros no curados o tienen partículas o tienen parte de material que no está funcionalizado o no está curado. Por tanto, como pone aquí, la parte más crítica, que a veces se olvida, es la necesidad de un postprocesado
limpiar, eliminar excesos, terminar, solidificar para que realmente ese objeto tenga una viabilidad y una funcionalidad para su posterior aplicación. Por lo tanto, el postprocesado, como veremos, es crítico. Y evidentemente no hay que olvidar, como hemos comentado, que hay que validar dicho objeto, porque como veremos, no todas las impresoras son capaces de producir con la misma resolución, con la misma precisión en los ejes X y Z. Muy importante es saber, como veremos en la transparencia, limitaciones y ventajas de las diferentes impresoras. Y, como veis, es un proceso iterativo, como pone aquí, cuando se termina el testeo, cuando lo hemos aplicado, si no nos gusta, si no conseguimos superar la validación, podemos fácilmente de nuestro propio ordenador modificar en base a los resultados experimentales para obtener un nuevo objeto. Por tanto, la idea es, la impresión 3D permite una reconfiguración de producto impreso extremadamente fácil, que luego, una vez validado, una vez la prueba de concepto, la idea es que pueda llegar a la producción masiva. Todavía la impresión 3D no está incorporada. Hay vías hacia, pero no todavía, hacia la industria masiva. Todavía no. Otras ventajas son los bajos costes. Las impresoras van reduciendo de precio. Cada vez mejores impresoras a menor precio. Posibilidad de imprimir materiales en lugares con bajos recursos. A nivel educacional, hay muchos artículos y muchos ejemplos de currículums universitarios donde la impresión 3D en todos los ámbitos forma parte del día a día, incluso a nivel de estudios de secundaria, bachillerato. Los jóvenes con experiencia en modelizado, en software, en 3D, en dibujo tridimensional, son capaces ya de manipular fácilmente los softwares. Y, como he comentado antes, la idea es que la impresión 3D permite superar las limitaciones, aparte del precio, de los sistemas de taladro de máxima precisión mediante la obtención de, veremos, geometrías, configuraciones que son únicas y solo se pueden obtener mediante adición por un método aditivo como la impresión 3D. No hay tiempo en estos 50 minutos de ver en profundidad las diferentes técnicas de impresión, pero sé que se vieron en anteriores webinarios. La inicial más económica, la que permite obtener a bajo coste materiales, soportes, básicamente son soportes a nivel analítico, en química analítica, es la FDM, que significa un modelizado por deposición fundida usando filamentos de diferentes materiales que se preparan, se funden, cuando eso es una fusión a temperatura mediante una extrusión y controlando movimiento y controlando velocidad y utilización de varios cabezales, podemos obtener un aspecto muy importante, un material con diferente funcionalidad en base al tipo de filamento. Por tanto, podemos tener filamentos conductivos que se utilizan en electroquímica. O podemos tener un material cerámico de elevada inercia química. Por lo tanto, nos puede servir para, como veremos, soporte de columnas cromatográficas o soporte de columnas preparativas. Esto es la gran ventaja del usar un filamento sólido fundido para, en este caso, dispositivos de laboratorio, pero no a nivel fluídico, porque esta impresión genera poros y, por tanto, el hecho de generar materiales porosos va a implicar que fluir a su través es bastante dificultoso. Por tanto, a nivel de sistemas fluídicos, la metodología más comúnmente utilizada son la 2 o la 3. La 2 es la denominada estereolitografía o Digital Light Processing. No se usan filamentos sólidos, se usan fotopolímeros, está aquí en la parte inferior. Se usa un material líquido, un fotopolímero acrílico o epóxido, que va solidificando capa a capa. De nuevo, ley a ley, en este caso, es una plataforma que va subiendo. Tenemos la resina líquida, va subiendo y va construyendo, normalmente va construyendo el material por solidificación de
dicha resina usando láser, en el caso de SLA, o usando un sistema de proyección, un LED o una luz ultravioleta en base al tipo de polímero mediante procesado por digital. La ventaja que ofrecen es que en este caso sí que se obtienen productos estancos y, importante, en una única corrida se consiguen piezas completas, porque en este caso lo que se hace es se construye la parte sólida y no se solidifica las partes abiertas. Por tanto, podemos conseguir sistemas fluídicos cerrados con canales integrados de una única pieza. En inglés es One Step Printing, que es la gran ventaja que ofrecen dichas impresoras, y por tanto de aquí ya podemos pensar que la geometría interna de estos dispositivos cerrados va a ser única, porque geométricamente podemos imaginar cualquier tipo de configuración que nos pueda servir a posteriori. El tercer tipo es más costosa, pero también ofrece buenas prestaciones, que es la denominada Inkjet Printing. Inkjet Printing, en marcas comerciales, son Polyjet o Multijet, no es más que una impresora en chorro, pero en este caso la tinta son materiales fotopoliméricos. Aquí, para construir, se hace falta un material de paredes, un material sólido, un material, digamos, básico, luego soportes para terminar de construir. Estos soportes permiten una mejor robustez al objeto analítico, pero la parte difícil de estos sistemas, que de nuevo son mediante una lámpara ultravioleta o mediante un láser, poder polimerizar, por lo tanto, construir el sólido, la principal desventaja de estos sistemas, que son más robustos, más caros, permiten construir a menores dimensiones, es la dificultad para eliminar estos soportes. El material de soporte interior es difícil, a veces tarda más eliminar soportes que construir. Por lo tanto, he comentado anteriormente, cuidado, no basta saber el tiempo que tarda una impresora en fabricar, aunque sea al mismo tiempo 10 o 20 plataformas, hay que saber lo costoso o no que es el procesado posterior, que es eliminar soportes, o, como he comentado antes en el caso de SLA, cuánto tiempo hay que envejecer, hay que curar esa pieza impresa para hacerla funcional y que no sea reactiva, frente a los reactivos usados en el método analítico. A los oyentes interesados en mi grupo de investigación, decidimos durante la pandemia enfocar nuestros esfuerzos en evaluar críticamente las ventajas e inconvenientes de las diferentes tecnologías a nivel de sistemas de detección. No voy a entrar en detalle, pero sí que es importante para todos aquellos interesados es ver que para las diferentes tecnologías hay que considerar la rapidez, la posibilidad de usar multimateriales, los precios, cuál es la resolución, es decir, la mínima gota o la mínima dimensión que se puede imprimir, que puede ser micras, si tienen que ser milímetros, la compatibilidad con disolventes orgánicos, muy importante, la compatibilidad química, cuál es la resistencia mecánica o térmica, cómo se obtienen las superficies, lisas, rugosas, normalmente, para las impresoras de menor coste, la superficie es rugosa, no es lisa, como un tubo convencional de polifluoretileno o un tubo convencional de PFA, de sistemas en flujo. Eso hay que considerar, aunque a veces puede ser interesante disponer de mayor superficie en función de la aplicación analítica. Entonces, no voy a entrar más en detalle, pero disponen de esta información en este artículo científico. He también elegido en las siguientes transparencias algunos reviews recientes, porque desde mi punto de vista es muy útil a veces ver los avances en dicha tecnología y ver cómo diferentes grupos de investigación van combinando las posibilidades de la impresión 3D. Tenemos un ejemplo de un review en este Denko a nivel genérico, bien desarrollado, de los diferentes niveles de complejidad que permite la fabricación 3D en química analítica.
una técnica, un review aquí en Talanta Open bastante interesante de ver todo el espectro de posibilidades, igual que este review en microquímica acta, dentro del ámbito de la química genética general, para la posibilidad de avanzar en varias técnicas de detección electroquímica, en espectroscopía óptica, en preparación de muestra, como veremos, en sensores, biosensores y el ámbito de mi presentación más en el ámbito fluídico, milifluídico. Teniendo en cuenta lo que he comentado anteriormente, de cada vez más se van fabricando y comercializando nuevos materiales que pueden ser inertes, es una gran ventaja, sobre todo termoplásticos fluorados, resinas transparentes que permitan transparencia óptica para que actúen como celdas de detección, materiales cerámicos químicamente resistentes, materiales conductivos o incluso, como veremos, la posibilidad de tener filamentos que contengan partículas magnéticas o nanopartículas para explotar medidas ópticas de resonancia plasmónica o materiales magnéticos para facilitar preparación de muestras. Comparando sistemas microfluídicos clásicos de soft lithography, que están aquí a la izquierda, con sistemas estereolitográficos, que son impresión 3D a la derecha, hay diferencias abismales. Es lógico que los sistemas tan precisos como la litografía clásica en cámaras blancas no pueden competir en cuanto a resolución de la impresión 3D. No. Evidentemente, para un sistema microfluídico convencional hacen falta los métodos clásicos de litografía. Pero sí que es cierto que en el tema de facilidad, automatización, diseño digital, rapidez, sí que la impresión 3D permite obtener diseños propios para cada caso, fit for purpose, que es en bespoke designs. Podemos obtener impresiones de una única etapa, un cuerpo obtenido automáticamente mediante una corrida de impresión 3D. En microfluídica hacen falta varias plataformas, molding, bonding, para construir el diseño final. Y la parte más importante, no hacen falta cámaras blancas para impresión 3D. Sí que es cierto que hay que proteger el ambiente debido a la liberación de vapores, cuando sí que es importante siempre la prevención de riesgos laborales. Me refiero también a este review del grupo de Michael Bremore, donde realmente demostraron un abanico de posibilidades de impresión 3D con los diferentes materiales disponibles y poder imprimir de diferentes metodologías, no solamente de una única corrida, sino mediante print, pause on print, que es otra posibilidad que ofrecen las impresoras multijet o polyjet de poder parar, modificar y continuar. Por tanto, hay todo el abanico de posibilidades y aquí a la izquierda es ver cómo es posible construir válvulas microfluídicas o milifluídicas mediante el uso de plataformas impresas 3D que permitan abrir y cerrar el paso de fluido. Dentro del ámbito de sistemas FIA o sistemas milifluídicos hay varios reviews disponibles de preparación de muestra en sistemas en flujo en línea, la posibilidad de impresión 3D de plataformas, dispositivos, soportes que ayuden a detectores en línea o incluso la posibilidad de incorporar sistemas separativos, cromatográficos o de preparación de muestra en sistemas 3D impresos. ¿Cuál es la revolución que ha permitido la impresión 3D? Pues es mejorar las diferentes generaciones de sistemas en flujo. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema comercial clásico FIA, con su componente monoperistáltica, su válvula de inyección, sus diferentes reactores, sus diferentes conectores, bucle de reacción, y en este caso es una detección óptica, fibras ópticas, con una celda de flujo de 1 centímetro. ¿Qué podemos hacer con impresión 3D? Diseñar, crear reactores completamente diferentes. Reactores en 3D, en 3 dimensiones, de un formato espiral. Reactores multicapa de la longitud que uno desee, del diámetro que uno desee y la disposición interna para, en este caso,
facilitar el contacto entre diferentes reactivos o incluso mezclar nanomateriales con la muestra. Por tanto, permite diseñar y permitir una mejor, tanto sea normalmente flujo laminar, aunque a veces, dependiendo de la disposición, dependiendo del flujo, se puede también trabajar en condiciones turbulentas con microbombas. Por tanto, podemos facilitar el preparado de muestras o la reactividad. Tenemos un ejemplo aquí de uno de los primeros artículos de un grupo francés que demostraron la posibilidad de construir un FIA modular que permitiera disponer, sin necesidad de comprar ningún material, solamente en este caso microbombas, la posibilidad de fabricar conectores, la posibilidad de fabricar test o confluencias, columnas empaquetadas, reactores, en este caso serpentinos, y la propia celda de flujo equivalente a esta, pero impresa. Por tanto, podemos modificar configuración, material y longitud de paso óptico. La impresión 3D, como he comentado, permite también implementar sistemas de preparación de muestra en línea. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Posibilidad de imprimir membranas con el propio material impreso, es decir, hay ejemplos de materiales o multimateriales con un material rígido y otro lavable que genera poros. Cuando se pueden imprimir membranas, se pueden construir reactores de estación en fase sólida o microestación en fase sólida de dimensiones únicas, como veremos. Podemos construir secciones cuadradas, y veremos un ejemplo, o incluso columnas cromatográficas de nuevos materiales dispuestas en forma espiral, en forma de serpentín 3D, que no se puede obtener mediante litografía, mediante un fresado, es imposible. Y aquí hay diferentes ejemplos de autores que han diseñado, en base a cada método analítico, diferentes configuraciones para cada método analítico. Por tanto, es posible diseñar nuevas plataformas de preparación de muestra, diferentes sistemas de high throughput y aplicar en este caso las dimensiones a las necesidades de preparación de muestra, columna, volumen de muestra, etc. No solamente preparación de muestra, he comentado el uso de impresión 3D para mejorar el sistema de detección. Aquí tenemos un ejemplo de un grupo polaco que, mediante impresión 3D, construyeron holders para celdas y mediante fibras ópticas, poder usar estos, digamos, adaptadores impresos 3D para medidas fotométricas y florimétricas in situ, usando slots de LEDs y fibras ópticas para poder obtener máxima información de una lectura de un sistema en flujo. Por tanto, sí que es posible aprovechar, en este caso, la impresora FDM, que es más porosa, por tanto, menos útil para plataformas en flujo, pero sí para disponer de dispositivos que permiten aguantar y conseguir diferentes sistemas de detección integrados, únicos, en configuraciones nuevas. Otro ejemplo de mi grupo de investigación es la posibilidad de construir nuevas geometrías para celdas en flujo. Si pensamos en quimioluminiscencia, en este caso, el objetivo para reacciones quimioluminiscentes extremadamente rápidas, tipo luminol, es conseguir el máximo volumen de muestra y reactivo cerca del fotomultiplicador. Clásicamente, solamente se pueden construir espirales de sección circular. Con impresión 3D demostramos que es posible construir secciones ovaladas, semiovaladas, cuadradas, pentagonales, en este caso no es un pentágono irregular, triangulares, para intentar maximizar, mediante poliedros, poder colocar exactamente el fotomultiplicador en una cara de dicho poliedro y conseguir mejor captación de fotones de dicha celda quimioluminiscente. Y demostramos que mediante sistemas de estereotopografía sin soportes podemos construir celdas rápidamente. En cambio, mediante impresoras más caras que necesitan soportes, es prácticamente imposible eliminar los soportes de
geometrías complicadas. Por tanto, a veces hay que pensar que no necesariamente la impresión más cara, la impresora más cara, es la que te ofrece o la que nos ofrece mejores prestaciones. Hay que saber los pros y contras de cada impresora en base a los objetivos. Si nos movemos a un sistema SIA, el ejemplo de esa transparencia es disponer de un sistema de análisis por inyección secuencial, donde tenemos un ejemplo de una microbomba bidireccional con una válvula de selección y un bucle de reacción. ¿Qué permite la impresión 3D? La impresión 3D permite miniaturizar y construir nuevas válvulas. Aquí tenemos un ejemplo de mi grupo de investigación donde demostramos que es posible construir, modificar las válvulas convencionales y generar nuevos dispositivos que actúen, en este caso, actúan de válvula de inyección, selección, multiposición y dual al mismo tiempo. Por tanto, es posible simplemente modificando el cabezal de una jeringa de pistón, disponer de un sistema SIA integrado. Como veis aquí, incluso en este caso era acoplar preparación de muestra, en este caso era con partículas magnéticas, y acoplado a un HPLC, en este caso era para medidas en laboratorio, pero ofrece la posibilidad de acoplamiento mediante fibras ópticas a detectores fotométricos para posibles medidas de campo. Si vamos avanzando hacia la siguiente generación, que es un sistema LAP-on-BAF, un sistema LAP-on-BAF es un sistema milifluídico equivalente a un sistema SIA con una plataforma funcional con canales integrados. Esta plataforma LAP-on-BAF, como veis a continuación, no ha tenido, la conclusión es que no ha tenido un gran éxito internacional, a pesar de ser un sistema fijo, robusto, que permite aprovechar la versatilidad de sistemas automáticos basados en análisis por inyección secuencial. El principal problema es que estos dispositivos comerciales son extremadamente caros. Más de 4.000 euros es el coste de una válvula LAP-on-valve integrada a un sistema SIA. Por ese motivo, el número de grupos internacionales que han intentado lanzar y avanzar en LAP-on-valve son escasos. Entonces, lo que demostramos nosotros y otros grupos es, ¿por qué no imprimimos LAP-on-valve o equivalentes en laboratorio? Ahora podemos. Podemos construir plataformas de cualquier tipo integradas en válvulas de selección, válvulas rotatorias, como hemos enseñado, con roscas, con conectores, con canales integrados a los sistemas dispositivos periféricos y también permiten integrar materiales sólidos, materiales líquidos para preparación de muestra. Pero este ejemplo de uno de los autores franceses que he comentado anteriormente, el problema es que no permitía una detección sobre la válvula, que es una de las grandes ventajas de los sistemas milifluídicos, poder disponer de microTAS o miliTAS, que son Total Analysis System integrando detección en la propia plataforma. Sí que lo conseguimos en nuestro grupo mediante una nueva configuración de plataformas LAP-on-valve a un precio que ahora sí es competitivo, 11 euros frente a 4.000 euros de las convencionales, con la posibilidad de integrar en un mínimo volumen reactores, en este caso sistemas de reacción o bucles integrados. Podéis poner de cámaras de extracción, cámaras de difusión, pues aquí, integrados en un sistema SIA clásico. Aquí veis la posibilidad de integrar detección electroquímica directa, detección óptica con posibilidad de detección multiplex en celdas de flujo integradas en la LAP-on-valve, la posibilidad de integrar columnas absorbentes, incluso aquí la idea era ver la posibilidad de hacer estudios de difusión membranales, incluso para ensayos biológicos. Por tanto, la gran ventaja que ofrece la impresión 3D es que podemos integrar en nuevas piezas fabricadas fácilmente en laboratorio, nuevas metodologías de preparación de muestra y haciendo estudios múltiples, es decir, al mismo tiempo, sin modificar el hardware, poder realizar muchos análisis. El ejemplo era poder conseguir separaciones por membranas, eliminar incluso fosfolípidos integrando bits, partículas de dióxido de titanio dentro de dicha plataforma,
poder determinar electroquímica o medidas electroquímicas con electrodos sólidos dentro de los canales impresos. O incluso empaquetar suelos, hacer el estudio de lixiviación bioaccesibilidad en línea y detectar en dichas plataformas. Siempre teniendo en cuenta la compatibilidad o no de los diferentes disolventes con la pieza, con la plataforma, con la celda impresa, en este caso fluídica. A continuación, en el tiempo que me queda, voy a dar una visión genérica de diferentes ejemplos explicando cuál es la gran ventaja de las diferentes aplicaciones que ofrece la impresión 3D. Primero es, en este caso, demostrar que para un sistema en flujo de Magnetic Nanoparticle SPE, es decir, sistemas de preparación de muestra en fase sólida con partículas magnéticas, pudimos construir mediante impresión 3D secciones cuadradas. ¿Cuál es la ventaja frente a secciones circulares? Disponiendo de imanes rectangulares, encajaban perfectamente dentro de un canal cuadrado, con dicha sección rectangular, cuadrada, por tanto conseguimos retener eficazmente partículas magnéticas dentro de esta plataforma, sometida a una extracción en fase sólida, y luego, por ejemplo, en este caso era determinar contaminantes emergentes en muestras biológicas previo a separaciones cromatográficas. No voy a entrar en detalles, pero sí que demostramos poder determinar niveles bajos ppb de triclosan utilizando polyaniline based magnetic nanoparticles para conseguir un material solvente externo de la superficie de la partícula magnética que ofreciera una polaridad adecuada para los diferentes contaminantes emergentes, teniendo en cuenta que uno de los problemas clásicos es determinar contaminantes de elevada polaridad. Ese es hoy en día la principal dificultad dentro de métodos analíticos para determinar dichos contaminantes muy hidrofílicos en muestras ambientales o biológicas. Otro ejemplo es la posibilidad de contribuir mediante impresión 3D a no solamente una extracción sólido-líquido, una solid phase extraction, sino también una hollow fiber liquid phase microextraction. Demostramos que es posible imprimir diferentes columnas de diferentes dimensiones, dentro de las cuales se pueden incorporar fibras huecas, modificadas o no. Aquí sí que las modificamos con nanofibras de carbono, pero fácilmente integrables, como veréis, en sistemas en flujo. De nuevo, la ventaja de impresión 3D, poder disponer fácilmente, sin necesidad de depender de empresas exteriores que nos fabriquen tubos de vidrio, básicamente los hollow fiber, las fibras huecas modificadas con disolvente o con materiales solventes, se implementaban dentro de columnas de vidrio comerciales. Ahora no, simplemente es poder disponer de un material inerte a dicho disolvente, a dicha muestra, y podemos fácilmente jugar con longitudes y diámetros para disponer de materiales funcionales para preparación de muestra en línea. ¿Qué más podemos obtener que sería algo único de la impresión 3D? Pues imprimir solventes que son la propia resina o filamento solidificado. En este caso, es uno de los primeros ejemplos de mostrar la posibilidad de imprimir lo que se llamaban aquí cuboides, es decir, imprimir un material en forma de cubos con poros y que actúe de extractor en fase sólida, en este caso, del grupo de Su, que estaba en China ahora, para retener metales en muestras complejas como es el caso de agua de mar. En este caso, los autores usaron la propia resina comercial sin modificar, aprovechando que el material básico son acrilatos, por tanto, son intercambiadores catiónicos, para preconcentrar metales en muestras complejas. Aquí veis la posibilidad de usar estos dispositivos. Aquí tenéis las dos columnas impresas, materiales solventes impresos, simplemente implementados dentro de un sistema FIA entre varias válvulas de inyección para preconcentrar, eluir y finalmente analizar por ICP masas las muestras complejas de agua de mar. Esos mismos autores demostraron que no solamente es posible imprimir los
las mini columnas de acrilato solvente y imprimir los conectores. Ellos demostraron que es posible aprovechar la capacidad multimaterial de la impresora FDM con varios filamentos de diferentes propiedades químicas para poder construir soporte, poder construir los cuboides interiores y, importante, conseguir porosidad, no simplemente construyendo cubos alternados, sino usando un filamento, uno de esos materiales que sea posteriormente lavable con agua, con hidróxido de sodio o con un disolvente para generar in situ poros. Eso es una gran ventaja, poder diseñar materiales porosos que actúen de solventes en sistemas en flujo. La problemática es que no es fácil controlar los poros que se generan por un lavado posterior, pero sí que demostraron los autores la posibilidad de retener, veis aquí, casi cuantitativamente la mayor parte de metales en agua de mar previo a ICP. Por tanto, demuestran la capacidad de integrar en una mini columna una gran cantidad de grupos intercambiables para retener metales. Hasta ahora he hablado de impresión 3D. ¿Cuál va a ser el futuro? El futuro posiblemente es la impresión 4D. Una dimensión más a la dimensión X y Z. ¿Cuál es esta dimensión? La cuarta dimensión es incluir un estímulo externo. Calor, cambio de humedad, radiación ultravioleta, para producir un cambio funcional al material. De hecho, aquí tenemos un artículo reciente de esos autores que usaron polímeros, en este caso son los propios polímeros imprimibles, que tienen un efecto memoria con temperatura. Lo que demostraron es la posibilidad de diseñar válvulas, abrir y cerrar huecos mediante un polímero que en base a la temperatura del líquido que atraviesa es capaz de aumentar tamaño o cerrar, o aumentar tamaño, expandirse o contraerse. No voy a entrar en detalles, pero sí que estos autores demostraron que no hacen falta válvulas de inyección para inyectar en un ICP o en un crematógrafo, sino simplemente con dos aberturas y en base a temperatura abrir una abertura o cerrarla en base a temperatura. Por lo tanto, es una gran ventaja que ofrece la impresión 4D. Aquí veis cómo es posible abrir y cerrar un canal para que no vaya a ICP o si vaya a ICP. Por lo tanto, esto es una gran ventaja que ofrecen estos materiales modelables en base a estímulo-respuesta. Ya en los últimos 5 minutos de mi presentación, quiero dar la última idea, que es, no solamente tenemos que basarnos en materiales comerciales, sino que es posible funcionalizar las propias resinas de filamentos para obtener nuevas posibilidades en impresión 3D y en química analítica. Por tanto, es posible, aquí vemos la posibilidad de construir filamentos en laboratorio, mezclando resinas de ácido poliláctico convencionales, pero con nanopartículas, para generar reactores in-lab específicos. En este caso era para incluso usar estas nanopartículas como nanoenzimas y facilitar reacciones enzimáticas. Por lo tanto, es posible obtener nuevos materiales imprimibles modificados antes de la impresión con nanopartículas. Otro ejemplo es la posibilidad de mezclar las resinas líquidas de estereotografía con nanopartículas de titanio para, en este caso, especiación de metaloides en base a la mayor o menor afinidad de estado de oxidación en base a temperatura. Por tanto, es posible obtener bloques, monolitos, con la superficie, en parte superficie modificada con nanopartículas. Aquí veis cómo se generan estos bloques, columnas parcialmente porosas, son los denominados cuboides que os he enseñado antes, en dispositivos, columnas de sistemas FIA. Y la última parte de la presentación es, no solamente podemos funcionalizar antes de imprimir, sino que podemos funcionalizar después de imprimir, obteniendo holders
obteniendo soportes de gran robustez para su posterior modificación. Por ejemplo, hasta ahora he estado hablando de materiales poliméricos, materiales de diferentes características físico-químicas, pero quiero, antes de terminar, también mencionar que existen impresoras que imprimen metal mediante la denominada Selective Laser Sintering, es decir, mediante partículas metálicas es posible solidificarlas y construir, por ejemplo, columnas de titanio de geometrías únicas, sobre todo esta que os enseño aquí. Una columna serpentina 3D es imposible construirla mediante sistemas clásicos de litografía, porque esto se construye en una única etapa, es imposible en dos etapas. Se demostró que esas columnas se pueden funcionalizar internamente generando monolitos. Es posible, como he comentado antes, imprimir columnas metálicas y en su interior facilitar, evidentemente en este caso térmicamente, la polimerización de mezcla de monómeros y generar monolitos para separaciones cromatográficas. Y se demuestra que esas geometrías más complejas son las que permiten la mayor capacidad de pico cromatográfico. Por tanto, aquí posiblemente tenemos una revolución a nivel de cromatografía, a nivel separativo. La posibilidad de geométricamente disponer de facilitar el intercambio de masa y obtener elevadas capacidades cromatográficas y elevadas capacidades de pico cromatográfico. Y simplemente terminar diciendo que modificar internamente columnas impresas no es difícil cuando sabemos los componentes químicos de dichos materiales imprimibles. En el caso de la estereolitografía, como he comentado, las resinas son de base acrílica. Por tanto, químicamente es fácil modificar los ésteres en ácidos, modificar en amidas y a partir de aquí poder disponer, en el caso utilizando monómeros de glicilmetaquilato, poder construir cadenas que terminen en grupos vinilo para después térmicamente o mediante radiación poder polimerizar in situ dentro de canales impresos. Por lo tanto, esta es la gran ventaja que ofrece la impresión 3D, poder aplicarlo en preparación de muestra, puede aplicarlo como soporte, funcionalizarlo previamente a la impresión o después de la impresión, con la idea de disponer de nuevas plataformas funcionales únicas. Incluso, en este ejemplo, demostramos que podemos imprimir columnas modificadas como monolitos y posteriormente añadir nanopartículas, en este caso eran nanopartículas de oro, para facilitar interacciones semiconvalentes, es decir, de Van der Waals, facilitando interacciones entre metales y grupos funcionales, en este caso de analitos que de nuevo eran contaminantes emergentes. Ya para terminar, como perspectivas, es resumir un poco la visión que he dado en esta charla. Es decir, la idea que la impresión 3D avanza rapidísimamente. Pronto tendremos impresoras nuevas de gran resolución a bajos precios. Se está demostrando la posibilidad de que podamos construir en laboratorio las propias resinas, las propias lámparas. Hay grupos de investigación que construyen sus propias impresoras 3D. Un aspecto importante es hay que mejorar el curado, el postprocesado de los objetos. Uno de los problemas que no he comentado en su momento es el lixiviado de monómeros. Y eso genera problemas si vamos a detectores muy sensibles, como el caso de espectrómetros de masas. Hay que mejorar la rigidez, la rigidez y hay que mejorar la solidificación y el envejecimiento del objeto para evitar que se vean lixiviando monómeros. Es posible realizar preparación de muestra mediante nuevas resinas modificadas pre o post y, como os he enseñado, las diferentes generaciones de sistemas en flujo van mejorando
mediante la adición de nuevas funcionalidades, válvulas, nuevos reactores, nuevas geometrías, nuevos soportes que permiten, de alguna manera, que los sistemas en flujo vuelvan a renacer de nuevo para tener una segunda oportunidad dentro de la química analítica. Y quiero concluir siempre, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a los organizadores, Marco, Luis, y a la audiencia por estar presente un viernes a primera hora de la mañana, agradecer a mi grupo de investigación, la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Unión Europea, la Agencia Estatal Española de Investigación, el SEBIER y UKEMS por el interés en sistemas miniaturizados, nuevas tecnologías en preparación de muestras. Muchas gracias. Muy obrigado por vuestra atención.